Muy bien, el doctor Giraldo, usted que representa las clínicas y hospitales de este país, ¿qué opinión le merecen estas declaraciones y estos señalamientos que ha hecho el señor Contralor de la República? ¿Usted coincide con algunos de ellos? ¿Tiene algunas observaciones? Ernesto, buenos días y un cordial saludo para toda la audiencia y para los compañeros del panel. Yo coincido con muchas de las afirmaciones del señor Contralor. La primera de ellas, hay que mantener una leal preocupación sobre el tema del acceso. Es decir, la cobertura no es solamente un subsidio o un carnet, sino que la cobertura son tres cosas: el acceso, la continuidad y la coordinación. Ese es un punto fundamental de lo que dice el Contralor, que nosotros tenemos acuerdo. Lo segundo, nosotros celebramos desde el principio, a diferencia de otras entidades, el control preventivo. Creemos que es uno de los caminos reales para poderle hacer de verdad un buen manejo a la administración de los recursos en el sistema de salud, que, como lo hablaremos más adelante, es un punto neurálgico en cualquiera de las reformas que se planteen. Celebramos que él tenga claro el asunto de la integración vertical. De pronto no le aplicará la nueva EPS, como lo dice José Fernando, pero es un gran dolor de cabeza, no de hoy, no es un tema COVID, desde hace muchos años. Y también compartimos, y se lo dijimos al presidente y se lo pedimos a él, el tema del acuerdo de punto final, Ernesto, que era una de las grandes ilusiones que se tenía en el sistema de salud en este periodo, pues no está funcionando, está en un porcentaje muy bajo con respecto a lo que debería tenerse ya resuelto hasta este punto. Yo creo que, y termino lo del Contralor diciendo que él al final menciona que debe haber un tema de reforma estructural. Nosotros coincidimos con él y desde hace muchos años lo venimos afirmando. De todo lo que dice el señor ministro, pues también hay varias cosas que destacar. Le agradecemos que entienda que los hospitales y clínicas son importantes y la verdad lo hablaremos adelante. Yo creo que en las manos del talento humano en salud y en los hombros de los hospitales es que hemos venido sobreaguando esta enorme dificultad. Y abro un paréntesis ahí muy pequeño. Ojo, que siento como un tonito triunfalista en mucha gente, como si ya hubiéramos superado toda la crisis de COVID, y yo creo que apenas estamos pasando de la primera a la segunda ola y no podemos de pronto bajar la guardia. De lo que dice el ministro, pues me sorprende gratamente que él entienda que a las EPS hay que hacerles que liberen las reservas técnicas y eso no se está pudiendo cumplir a pesar de que salen los decretos y que se dan las órdenes. Yo creo que en eso hay que trabajar y es parte de lo que quisiera decir más adelante sobre el tema de cuáles son las reformas, el manejo de los recursos. Si a uno le dicen dos cosas para reformar el sistema de salud: uno, la tenencia del dinero en salud, y dos, la revolución en la atención primaria en salud. Pero con eso me anticipo en parte a lo que tal vez podamos decir más adelante. Pero igual le quería preguntar en términos generales a ustedes como sector de clínicas y hospitales y que han sido los que han tenido que de primera mano afrontar esta situación, ¿cuál es el balance a hoy? Teniendo en cuenta que, como usted bien advierte, no se puede cantar victoria todavía. Sí, señor. Mire, Ernesto, yo creo que el sector hospitalario colombiano tomó en serio esta enorme amenaza. Y desde el primer día se actualizaron los protocolos, se creó más conocimiento, se reforzaron las reservas, se hicieron separaciones en las instituciones y se cumplieron tres fases, unas muy visibles y otras no. Una primera fase de expansión interna que nos ayudó a liberar la mitad de la capacidad instalada para tener la casa lista para atender a la gente con COVID. Una segunda que ha sido muy visible y que hemos contado con la ayuda del gobierno nacional y muchos territoriales, que es la expansión externa, pasando a duplicar la capacidad instalada de 5.300 a casi 11.000 camas de unidad de cuidado intensivo. Con muchísimo esfuerzo se ha logrado eso y eso nos ha permitido responder adecuadamente hasta el momento. Y una tercera fase que tampoco es visible, pero que la mantenemos al interior de las entidades, diciendo: si esta emergencia se va a convertir en un desastre, necesitamos hacer una gran cantidad de adecuaciones internas, como una expansión interna última, para evitar que eso suceda y poder seguir respondiendo. Yo creo que el sector y la ciudadanía lo puede ver, lo puede constatar. El sector ha respondido de una manera adecuada. Nos hemos actualizado, nos hemos puesto en la jugada de la atención y hay unos resultados que saltan a la vista. Pero vuelvo e insisto, esto es la coyuntura y aquí nosotros pasamos al tablero, con mucho orgullo lo hemos hecho bien.
pero no hay que olvidar que detrás de la coyuntura hay una serie de problemas estructurales. Ahora pasamos al tablero y nos ha ido bien hasta el momento, pero eso no puede disimular que hay unos temas de disfunción del sistema crónicos que se tienen que reparar y que más van a quedar. Inmediatamente pasemos esta página de COVID de la fase más aguda, tenemos que pasar a esa página de las reformas que se requieren para enfrentar las secuelas que nos van a quedar como sociedad y como sistema, y dentro de eso está todo el tema de reforma que tiene que ver con los hospitales, con el aseguramiento y con muchos de los temas que aquí se han mencionado. Muy bien, doctor Juan Carlos, muchas gracias. ¿Usted coincide con esta apreciación que acaba de hacer José Fernando? Ernesto, sí, claro, y por supuesto que hay variabilidad, pero también sí hay un concepto que sí quiero universalizar acá, y es el siguiente, es que la única infraestructura sanitaria que existe simétrica en todos los municipios del país es el hospital público. Por eso la soberanía sanitaria real en el sistema de salud, allá en ese municipio, se ejerce a través del hospital. Entonces, hay que recordar que estas medidas fueron medidas instauradas como una manera de proteger esa infraestructura para que pueda seguir existiendo y no esté ceñida a los avatares del mercado, si hay o no suficiente facturación para que exista o no. Por eso es que esa medida tiene una lógica básica. Por supuesto, ¿qué es lo que hace falta en el país? Ya hablando del tema de soluciones, aquí hay que hacer más adelante. Yo quisiera ya una verdadera política de fomento hospitalario público que pueda hacer que toda esa infraestructura garantice unos niveles estándares de calidad para que no haya, digamos, esta respuesta por parte de algunos aseguradores que de pronto miran a los lados porque quisieran encontrar otro tipo de servicios. Pero en general, defiendo el hospital público, es la base del sistema de salud, allá es la vida institucional y es la certeza de la atención para mucha parte de la población. Usted, no sé, Ernesto, si avanzamos, porque usted le había hecho a José Fernando alguna pregunta sobre los aprendizajes que le va dejando a uno. Eso le iba a preguntar, pero le quería agregar lo siguiente, Juan Carlos. Esa era mi siguiente pregunta, porque José Fernando nos dijo, este tema de la pandemia nos permitió acelerar procesos, mejorar en temas, mejorar en servicio, mejorar en tecnología, mejorar en atención, que seguramente se hubieran llevado muchos años. En el caso particular del sector al que usted representa, ¿qué aprendizajes también obtuvieron? ¿Qué procesos se aceleraron a propósito de esta pandemia? Pues vea, mire, aprendizajes muchos. Y el primero, yo creo que es un aprendizaje no solo hospitalario, sino sectorial. Nunca antes había pasado que el sector salud fuera la prioridad y recuperara un poco algo de esa moral colectiva. Si ustedes lo han reseñado en el periódico muchos años, siempre que hablan de hospitales, hablan de la crisis, de salud en cuidados intensivos, de temas de corrupción, de dificultades de acceso, de quejas con las urgencias, en fin. ¿Qué pasó con la pandemia? Nos llevó a nosotros a ser el sector prioritario en el país, el sector del cual dependen los otros sectores. Dejamos por un momento de hablar de los indicadores económicos y macroeconómicos y resultamos hablando del R0, resultamos hablando de las tasas de las incidencias, resultamos hablando de los porcentajes de ocupación. Y eso yo sé que tiene un resultado muy poderoso para elevar la moral colectiva de todos estos trabajadores del sector salud y de la institucionalidad, especialmente la hospitalaria. Nos volvió a recordar que somos importantes y que sabemos hacer cosas y que podemos conseguir resultados sociales. Ese es un primer aprendizaje. Uno segundo, entendemos que el COVID es como una máquina del tiempo, Ernesto. Mire, no se imagina la cantidad de años, Cardona es testigo de esto, la cantidad de años que llevábamos nosotros diciendo el futuro de los hospitales y el futuro de la atención va a ser en el domicilio, va a ser a través de la telemedicina, va a ser a través de lo ambulatorio. Y muchos decían, sí, eso llegará y lo aplazaban. Pues lo que nos trajo COVID fue una palabra que es la prospectiva. Nos trajo del futuro al presente todas esas tecnologías y esos métodos de asistencia. Eso llegó y se va a quedar. Por supuesto, toca saber normalizarlo. Pero como es máquina del tiempo, también nos trajo del pasado cosas
que ya muchos pensaban en tanta sofisticación, sobre todo en lo asistencial, habían desdeñado tecnologías sencillas provenientes de la atención primaria en salud, desde el lavado de manos, desde la higiene, el distanciamiento, las cuarentenas, todo ese tipo de medidas que muchos habían pensado que ya no servían o que era una pobre medicina o una pobre asistencia sanitaria. El COVID nos la trajo, la actualizó y la trajo al presente y la pone hoy en la agenda central de cuál es el camino a avanzar. Otros aprendizajes muy rápidos. Lo mencionaba yo creo que de manera incompleta el señor ministro. No es seguridad sanitaria, es soberanía sanitaria lo que se tiene que hablar. ¿Qué aprendimos? Que tenemos que reforzar nuestras capacidades locales para poder enfrentar este tipo de choques externos. Miren lo que tuvimos con escasez de máscaras, mascarillas, guantes. No las teníamos. Así no se puede ejercer la soberanía sanitaria si usted no tiene los recursos suficientes. Eso lo aprendimos y nos lleva a seguir hablando de soberanía sanitaria y de una reserva estratégica nacional para las siguientes oleadas que llegan. Aprendimos de la coordinación, algo mencionaba José Fernando ahora. A mí me parece que también recuperamos la confianza en algo. Si el gobierno nacional es capaz de dar órdenes claras, si los gobiernos territoriales las traducen bien, si nos apoyamos en la ciencia y la técnica, por ejemplo, en las sociedades científicas, nosotros como hospitales podemos traducir todas esas órdenes y convertirlas en una atención coordinada y eficaz para la población. Mire, le doy un ejemplo. El miedo que se tuvo cuando, por ejemplo, una entidad territorial en alerta amarilla dijo, me voy a tomar la administración de todas las camas de cuidado intensivo. Aquí no pasó ninguna expropiación, aquí funcionó bien. Aquí hicimos las cosas como tocaba y yo creo que recuperamos el valor en el tema de coordinación. Pero termino diciéndole, hay otros aprendizajes. La tecnología no es solamente la alta complejidad. La tecnología en COVID no es solamente la súper sofisticada atención en una unidad de cuidado intensivo. La tecnología va desde el lavado de manos, desde el jabón, desde el agua y desde el distanciamiento social. Si no tenemos equilibrio tecnológico, no hay equilibrio en el resto de cosas del sistema de salud. Y por supuesto quedan muchos retos. Le dejo, no sé si tendremos la oportunidad de otra ronda, pero le dejo algunos retos muy grandes. La reapertura segura de los servicios. Hay que hacer una campaña de confianza en los servicios, en la medicina y en los hospitales. Es una paradoja. Hicimos una campaña de miedo muy eficaz. Quédese en casa, no venga por acá. Ahora, especialmente pensando en el tema de enfermedades crónicas, vamos a tener una tercera oleada que está caracterizada por todo lo que tenemos rezagado de atención en cáncer, de atención en enfermedades crónicas y otras cosas. Eso lo tenemos que saber resolver. Ese es uno de los grandes retos. La reapertura o reanudación seguro, el tema de la confianza, organizar todo lo que llegó. La telemedicina, José Fernando, pues tampoco sirve para todo. Entonces eso tampoco se puede convertir ya en el caballito de batalla y entonces le quitamos la cosa física a la atención y la convertimos toda en telemedicina. No, tampoco se puede normalizar así. Hay que ponerle los alcances y las limitaciones. Tenemos que hablar de una educación social y ustedes, Ernesto, en los medios de comunicación tienen la voz cantante ahí en ese marketing social de todo lo que tenemos que hacer para que todos entiendan que esto es un asunto colectivo. Y por último, hay que reparar los daños financieros. Se lo dejo como reto. Ya algunos mencionaron acuerdo de punto final, compras de cartera, liberación de reservas técnicas, las liquidaciones, los anticipos. Hay una cantidad de cosas que no se mejoraron ahora en la pandemia, que se agudizaron y eso deja unas secuelas financieras que se tienen que resolver. Unas por la vía ordinaria y otras de fondo con una reforma estructural, que es la que venimos pues proponiendo desde hace mucho tiempo. Mencióneme una de esos daños financieros. No, pues los daños financieros es que le doy una respuesta muy concreta. Le decía a usted que habíamos tenido una fase primera de expansión interna que buscaba hacer una cantidad de maniobras dentro de los hospitales para liberar la capacidad. Y antes de que llegaran los ventiladores y todos los recursos nuevos, llegamos a tener una ocupación en el mes de junio del 49% de las entidades hospitalarias de este país. ¿Qué significa eso? Que dispusimos todo el 51% de la capacidad para que empezara a llegar esa oleada de pacientes COVID, pero como usted bien lo sabe y se ha mencionado acá, los hospitales
en el sistema de salud que tenemos son autosostenibles por la venta de servicios. Si el hospital baja su ocupación al 50%, usted sabe que la facturación, la venta de servicios, la producción de esos servicios disminuyó en un porcentaje proporcional y por lo tanto esos ingresos ya no estuvieron. Eso generó un hueco y el resultado de este año va a ser, sumado a los problemas crónicos que ustedes tanto conocen sobre la cartera y otras cosas, vamos a tener adicionalmente ese componente de déficit. El gobierno ha expedido algunas cosas como el pago por capacidad instalada y algunas otras medidas, pero ahí quedó un daño. Ese daño se tiene que reparar en el futuro inmediato. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Ya tómame los últimos 5 minutos que me quedan para darles un minuto a cada uno, a José Fernando y compañía, para que desde su experiencia, y a propósito que estamos hablando de la vacuna, y mientras llegue esa vacuna, ¿qué creen ustedes, solamente algo, que debería reforzarse tanto en lo público como en lo privado frente a esta pandemia, mientras nos llega esa vacuna de la que hablábamos con Andrés? Bueno, un minuto. Lo primero es que alguien quería saber cómo era el mundo sin vacunas, pues aquí tenemos un buen ejemplo. Entonces yo creo que también se tiene que sacar un aprendizaje para todos los negacionismos que a veces salen. Varios retos. Las otras enfermedades no se fueron de vacaciones. Entonces hay que ponerle un equilibrio también a este asunto. COVID muy importante, pero las otras siguen trabajando. Entonces hay que enfrentar todas las olas. Todo lo que viene con COVID, lo que tenemos pendiente de cáncer y enfermedades crónicas y algo que no se ha mencionado aquí, pero que es importante dejarlo, salud mental, que es la cuarta ola. Tenemos una serie de secuelas graves en la sociedad que tenemos que saber enfrentar. Yo creo que nosotros debemos trabajar intensamente en la reanudación o reapertura segura de los servicios. Por eso el tema de trabajar con profesionales y hospitales confiables. Ya hablé algo de las técnicas de atención emergentes, como la telemedicina, todo lo de atención primaria de salud se tiene que normalizar y se tiene que financiar. Y termino diciendo esto, el sector de educación, el marketing social, los medios de comunicación son la clave en este periodo. Educación social, esto vamos a salir al otro lado si hacemos un verdadero cambio cultural. Hay que repetir mensajes, hay que destacar casos de éxito y hay que premiar emprendimientos colectivos. Yo creo que por ahí es la vía mientras llegamos a tener la vacuna en el país. Sin duda, Juan Carlos, muchas gracias.